Hay proyectos antiguos en el mundo que hasta ahora aún no se comprenden completamente. Estructuras que fueron hechas por personas en el pasado que parecen imposibles si pensamos en las herramientas que tenían en ese entonces. En este video vamos a ver el top 10 de los proyectos antiguos más misteriosos. Obras de pueblos antiguos que muestran lo avanzados que eran incluso en ese entonces. Pero antes de continuar, por favor, dale like a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Empecemos con el número 10, los Hopewell Ceremonial Earthworks en Ohio. No es solo un monumento, son 8 grandes obras de tierra. No son solo montículos, sino formas planificadas como círculos, cuadrados y octágonos. Fueron construidas hace entre 600 y 2000 años. Según la UNESCO, son grandes estructuras de tierra que se encuentran alrededor del río Ohio. Incluyen lugares como Mount City Group, Hopewell Earthworks, High Bank Works, Hopeton Earthworks, Fort Ancient, Great Circle Earthworks y Octagon Earthworks en Newark. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Quienes las construyeron no vivían en grandes ciudades. Tampoco tenían un líder claro y único. Según el Servicio de Parques Nacionales, solo eran comunidades sencillas. Dependían de la agricultura y la recolección de alimentos. Pero aún así, lograron crear formas extremadamente precisas. Y no solo eso, también están alineadas con los movimientos del sol y la luna. Eso significa que no solo estaban apilando tierra, también sabían estudiar las estrellas. Y lo incorporaron en el diseño. Si lo ves ahora parece algo simple, porque solo usaron tierra, ¿verdad? Pero al hacerlo fue muy difícil. Tenían que elegir el lugar correcto, medir la forma exacta, mover muchísima tierra y asegurarse de que las medidas fueran precisas. Y aunque lo veas desde arriba, el diseño sigue siendo claro. Por ejemplo, en Mount City, el diseño es compacto y organizado. En Newark es más amplio y parece que abarca todo el paisaje. En Fort Ancient incluso usaron el borde de la montaña para crear un gran recinto. No era para defensa. Se utiliza para ceremonias, lugares diseñados para ser recorridos y experimentados. Hasta ahora todavía hay preguntas. ¿Cómo organizaron un trabajo tan grande? ¿Qué significan sus formas y disposición? Y el nombre Hopewell ni siquiera era el verdadero nombre con el que se llamaban a sí mismos. Ese nombre solo se lo dieron los arqueólogos. Son grandes, tienen patrones organizados y claramente fueron planeados, pero todo el sistema de las personas que los hicieron todavía no se entiende completamente. Ahora vamos al número 9, el Sunurraxi di Varumini en Cerdeña. Un lugar que, aunque ahora solo quedan ruinas, todavía puedes sentir lo grande que fue antes. Este es el ejemplo más conocido de las nuragas. Son torres de piedra únicas en Cerdeña que datan de la Edad de Bronce. Según la UNESCO, Sunurraxi di Varumini es el ejemplo más completo y importante de este tipo de arquitectura antigua. Comenzó con una gran torre central construida a finales del segundo milenio antes de Cristo. Su altura en ese entonces llegaba a unos 18 metros y medio, y en el interior había 3 habitaciones conectadas por una escalera de caracol. Pero no terminó ahí. Más tarde fue rodeada por otras 4 torres, conectadas por gruesos muros, y alrededor se formó toda una aldea. Eso significa que no era solo una simple torre o un simple fuerte, era un complejo de varias etapas, que poco a poco creció y cambió a lo largo de mucho tiempo. Como un megaproyecto, esto es realmente impresionante. Usaron una enorme cantidad de piedras y lo construyeron usando la técnica de piedra seca. Eso significa que no usaron cemento ni mortero. Y no se construyó solo una vez. Esto se amplió repetidamente a lo largo de muchas generaciones. Según la UNESCO, este lugar estuvo habitado desde la Edad de Bronce hasta el siglo III. Con el tiempo, las defensas se hicieron más grandes y aumentaron las casas alrededor. Así que está claro, esto no es solo un proyecto con un solo propósito. Es un centro vivo que se sigue usando y mejorando constantemente. Todavía queda una gran pregunta: ¿para qué servía realmente esto? Sí. Tiene características defensivas, por eso se puede decir que es un fuerte. Pero esa no es una explicación suficiente. Por su ubicación, su diseño y el tamaño de la comunidad alrededor, es posible que su papel fuera aún más grande. Incluso hay investigadores que dicen que un gran edificio circular podría ser un lugar de reuniones o una cámara del consejo. Eso significa que posiblemente también tenía ese papel. Gobernanza o administración de la comunidad, esta es una de las evidencias más importantes de la civilización nurágica. Pero aún así, no se puede clasificar como algo simple. No es solo una torre de vigilancia, tampoco es una estructura aislada. Y lo más interesante es que se puede ver en la misma construcción que este proyecto fue hecho por muchas generaciones. No fue construido de repente.
Por eso es misterioso. No es porque los científicos no sepan nada, sino porque hasta ahora todavía no está claro cuál es realmente su papel en la sociedad. Ahora vamos al número 8. El Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco en Nuevo México. No es un solo monumento, es todo un sistema, una red de lugares que están conectados entre sí. Según la UNESCO, este es un gran complejo cultural precolombino que dominó el suroeste de Estados Unidos desde el siglo IX hasta el siglo XIII. En el centro de este sistema están las llamadas grandes casas, grandes edificios de piedra como Pueblo Bonito y Chetroquetl, que se encuentran en el Cañón del Chaco. Y según el Servicio de Parques Nacionales, solo el Pueblo Bonito. Tomó varias décadas para terminarlo. El Pueblo Bonito tiene de 4 a 5 pisos de altura y más de 600 habitaciones. No es una casa común. Es grande, está planeado y forma parte de un sistema más grande que tiene caminos, santuarios y otras comunidades alrededor. Según el Servicio de Parques Nacionales, los caminos están bien construidos. Son rectos y bien pensados. Dentro del cañón, normalmente los caminos tienen unos 15 pies de ancho y algunos son aún más anchos. Cuando hay una montaña o un acantilado, no dan la vuelta. Siguen recto. Construyen escaleras en la roca o rampas solo para que el camino siga recto. Para el año 1050, la cultura chaco se convirtió en el centro de una gran red. Muchas de las grandes casas en el cañón estaban conectadas con más de 150 estructuras en un área más amplia. Aquí es donde todo se vuelve misterioso. No todos los caminos son continuos. Hay partes que parecen estar cortadas. Por eso los arqueólogos aún no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que es todo un sistema de caminos para viajes largos, pero hay otros que creen que no es solo para viajar. Puede que también tenga un propósito simbólico o ritual. Además, algunas de las carreteras son demasiado anchas solo para viajar, especialmente porque no tenían vehículos en ese entonces. Pero hay algo claro. Se hizo un esfuerzo enorme aquí. Tuvieron que traer madera desde montañas lejanas, construir grandes edificios y hacer caminos en lugares difíciles. Y siguen estando rectos hasta hoy. Entre los años 1100 y 1200, la construcción se desaceleró y el uso del lugar cambió. No era solo una ciudad, era toda una zona planificada y bien construida. Y hasta ahora todavía no hay una explicación clara y definitiva. Ahora vamos al número 7, Cahokia Mounds en Illinois. Este es uno de los proyectos más grandes y ambiciosos en la Norteamérica precolombina. Está cerca de Collinsville, también está cerca de San Luis, en su apogeo. Más o menos del año 1050 al 1150, es posible que su población haya llegado a entre 10,000 y 20,000 personas. Según la UNESCO, en ese entonces, llegaba a casi 1,600. Había alrededor de 120 montículos. Ahora solo quedan 51 en el área protegida, el centro principal, el Monk's Mound. Esta es la estructura de tierra más grande en América del Norte y del Sur, según la UNESCO y el Servicio de Parques Nacionales. Se construyó en 14 partes y tiene una extensión de unas 10 acres. Eso significa que no se hizo de una sola vez. Se fue ampliando repetidamente durante mucho tiempo. Y si piensas en la cantidad de tierra que tuvieron que mover, es impresionante el esfuerzo que la gente dedicó a esto. En Cahokia, toda la tierra fue excavada a mano, cargada, moldeada y arreglada una y otra vez. Sin máquinas, solo herramientas simples, pero lograron construir toda una ciudad planificada. No eran solo montículos de tierra, tenía un sistema. Había espacios públicos, áreas residenciales y diferentes zonas para actividades específicas. También tenían lo que llamaban Woodhenge, un círculo hecho de madera, que usaban para seguir el movimiento del sol, como un observatorio antiguo. También había una muralla o empalizada que rodeaba parte de la ciudad. Eso significa que construían simultáneamente en diferentes niveles. Había montículos para edificios públicos, otros eran para los líderes, y también había algunos que se usaban como tumbas o como referencia para la organización de la ciudad. Pero el verdadero misterio no es si era una ciudad grande, porque eso ya está claro. La pregunta es, ¿cómo la administraban? ¿Cómo organizaron un sistema tan grande? ¿Y por qué creció de repente y luego colapsó? Según la Universidad de California, Berkeley, posibles razones son inundaciones, sequías, falta de recursos y otros problemas ambientales. Pero la respuesta aún no está completa. En pocas palabras, sabemos cómo creció, pero aún no estamos seguros de por qué desapareció. Solo hay una cosa clara. No era un simple asentamiento. Era un gran centro con edificios bien construidos,
conocimiento sobre las estrellas y una vida organizada que se podía comparar con otras ciudades del mundo en ese entonces. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Ahora vamos al número 6, Tiwanaku y la pirámide de Acapana en Bolivia. Se encuentra en una zona elevada cerca del lago Titicaca. Aquí fue donde Tiwanaku comenzó como un pequeño asentamiento, pero creció y se convirtió en una ciudad planificada entre los años 400 y 900 después de Cristo. Muchas partes de la ciudad estaban hechas de adobe, por lo que también desaparecieron con el paso del tiempo. Pero el núcleo ceremonial aún permanece hecho de piedra. Según la UNESCO, su núcleo es el centro de la comunidad y la fe, que está bien organizado y orientado hacia las 4 direcciones. Dentro de él, lo más grande y llamativo es la pirámide de Acapana. Es una estructura de 7 capas superpuestas y alcanzó más de 18 metros de altura. Aunque ahora está en ruinas, todavía puedes ver la magnitud del plan y del esfuerzo que se invirtió aquí. Pero no es solo una pirámide, es parte de un complejo más grande que tiene otras estructuras como Kalasasaya, Pumapunku y otros templos y palacios. Eso significa que no es solo un sitio religioso, era un centro político y social. Y no solo eso, la gente aquí también creó un sistema agrícola avanzado. Usaron irrigación para poder adaptarse a las dificultades. Por eso Tiwanaku no es solo una ciudad, es un sistema bien organizado que combina el trabajo, la fe y la vida en un lugar difícil de habitar. La pirámide de Acapana no es solo una pirámide. Está rodeada de canales de drenaje bien organizados. Eso significa que el control del agua ya estaba planeado desde el inicio de la construcción. No fue algo que simplemente se añadió después. Aquí se puede ver que pensaban al mismo tiempo en la construcción y en el entorno. Pero es aquí donde todo se vuelve más misterioso, porque según estudios recientes, es posible que lo que vemos ahora sea mucho más pequeño en comparación con el verdadero tamaño del lugar en ese entonces. Un informe del correo de la UNESCO que utilizó mapeo con drones mostró que la estimación anterior era incorrecta. Resulta que el área de Tiwanaku es más grande de lo que se pensaba. Resultó que el área explorada alcanza más de 600 acres y el área total del patrimonio es aún mayor que eso. Eso significa que lo que la mayoría de los turistas ven hoy en día es solo una pequeña parte de lo que fue toda la ciudad en el pasado. También se descubrió que Pumapunku tiene otras estructuras que aún están enterradas debajo. Así que, mientras se sigue descubriendo el lugar, el misterio se hace aún más grande, porque si esto es lo mucho que se ha añadido solo con el estudio moderno, significa que todavía no sabemos todo. Lo más sorprendente es que no es solo una simple ruina de una pirámide. Esto es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande que apenas estamos recuperando poco a poco. Los arqueólogos ya saben lo básico, que esto era un gran centro ceremonial y político con trabajos en piedra avanzados, un sistema de drenaje y una influencia muy amplia. Pero aún así, todavía falta mucho, porque muchas partes de la ciudad están hechas de adobe, que se deteriora y desaparece fácilmente con el paso del tiempo. Por eso lo que queda ahora es como la punta del iceberg. Es grande, planeado y técnicamente avanzado, pero aún no vemos todo. Ahora vamos al número 5, Caral Supe en Perú. A primera vista no parece misterioso. No hay grandes ruinas ni muros destruidos. Simplemente parece sencillo, limpio, ordenado y tranquilo. Pero ahí es donde se vuelve interesante. Según la UNESCO, este lugar tiene unos 5000 años de antigüedad. Se encuentra en una zona árida cerca del valle del río Sup y abarca más de 700 acres. No está solo. Es una de las 18 ciudades parte de un sistema más grande y Caral es el centro principal de este sistema. Aquí se pueden ver grandes montículos de tierra, hoyos circulares en el suelo y enormes estructuras en forma de pirámide. Así que está claro, esto no creció por casualidad. Desde el principio, ya estaba planeado. Una gran ciudad construida para ceremonias con un sistema organizado y para que viviera mucha gente. Y piensa, esto se hizo antes que el más famoso imperio de piedra en los Andes. Tuvieron que organizar a miles de personas y buscar materiales, y mantener el orden de la ciudad en un área tan extensa. Y hasta ahora sigue habiendo una pregunta. ¿Cómo lograron hacer esto con tanta precisión? Caral Supe no es solo una pirámide con una aldea al lado. Es toda una ciudad ceremonial con muchas estructuras grandes y espacios públicos. Según la UNESCO, también se encontraron quipus en el lugar. Eso significa que su sociedad era ordenada y organizada. Pero aunque existe este tipo de evidencia, todavía no está claro cómo funcionaba exactamente su sistema. Lo único que se puede decir es que no era una simple comunidad pequeña. Esto requería una organización más avanzada.
Y aquí es donde entra el misterio. ¿Cómo pudo construirse también una ciudad tan grande en una época tan temprana? ¿Y cómo funcionó esto sin las cosas que esperamos ver en otras civilizaciones antiguas? Por ejemplo, no hay esculturas grandes. No hay una escritura clara que explique su sistema. Lo único que puedes ver es el diseño, la distribución y el tamaño de las estructuras. Es como si la ciudad contara su propia historia, pero no hay una explicación directa. Incluso el quipu no es suficiente para explicar todo. Sí, muestra que el sistema es organizado, pero no cuenta toda la historia. Por eso Caral es como una ciudad silenciosa. Es claro que es importante, es claro que fue planeada, pero faltan detalles para que podamos entenderlo completamente. Otra razón por la que todavía está en buenas condiciones es porque fue abandonado temprano y descubierto tarde. Por eso se preservaron las estructuras, pero a cambio no hay una historia continua que explique a la siguiente generación. Por eso, ahora todo lo que sabemos viene solo de la arqueología. En pocas palabras, es una ciudad antigua enorme cuyo diseño se aprecia con claridad. Pero aún no está clara toda la historia. Es un inicio de civilización que todavía no entendemos completamente. Ahora vamos al número 4, el Monte Dacodi en Italia. Este es uno de los monumentos más extraños de Europa, porque no parece un sitio antiguo común. No es una piedra circular. No es una tumba. Tampoco es una cueva utilizada para ceremonias. Su aspecto es como un gran altar con una larga rampa que sube hasta la cima. Según la descripción oficial del Patrimonio de Italia, en este antiguo lugar utilizado entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo, la parte principal es una plataforma de altar a la que se accede por un largo camino ascendente. Y lo más interesante es que es único. No hay otro lugar exactamente igual a este. El Monte Dacodi no es simplemente un terreno plano en medio del campo. Está dentro de un lugar donde la ceremonia, las tumbas y el entorno mismo están conectados entre sí. Según los estudios, es un tipo de estructura única en todo el Mediterráneo durante el cuarto milenio antes de Cristo. En su fase más temprana, tenía un núcleo que parecía una pirámide truncada. Con el tiempo fue cubierto por una estructura más grande con el mismo diseño. Eso significa que no se construyó de una sola vez. Fue un proyecto que se modificó y amplió repetidamente a lo largo de muchas generaciones. También se pueden ver en el sitio rastros de templos más antiguos, piedras sacrificiales, tumbas y hay partes de antiguas viviendas. Así que está claro, no es una estructura simple, es un centro de actividades para toda la comunidad. Pero el problema es que, aunque su apariencia es clara, todavía no está claro el motivo por el que se construyó. Hay investigadores que lo comparan. Se parece a otras estructuras apiladas en el mundo, pero eso no significa que estén relacionadas. Todavía se debate de dónde vino la idea de este diseño, y aunque hay una explicación oficial, tampoco da una sola respuesta. Se ve más como un lugar donde se mezclan la vida cotidiana y las ceremonias, con señales en las piedras, en los alrededores y en la disposición del lugar, pero no hay una explicación clara. No hay nada escrito, no hay una historia directa, así que aunque la estructura se ve claramente, su verdadero significado sigue oculto. Y esa es la razón por la que no se olvida fácilmente. Es grande, se construyó temprano y su diseño es único. Hay un camino largo hacia arriba, hay una estructura más antigua debajo, y alrededor hay rastros de ocupación, ceremonia y un lugar sagrado más grande. Parece claro qué estructuras siguen en pie, pero aún no está claro por qué se hizo de esta manera. Y ese es el verdadero misterio. Ahora vamos al número 3, el corazón del Neolítico de Orkney en Escocia. Se encuentra en la isla principal de Orkney, en la parte norte del país. Es uno de los lugares antiguos más impresionantes del mundo. Según la UNESCO, está compuesto por 4 sitios principales: Maes Showe, las piedras erguidas de Stennis, el anillo de Brodgar y Skara Brae. Todos estos están juntos en un área pequeña, pero forman un complejo ceremonial completo y un lugar habitado por personas. Y su antigüedad es de unos 5000 años. No es solo un monumento, es todo un sistema construido durante muchos siglos. Hay tumbas, viviendas, piedras erguidas y amplios espacios abiertos. Todo fue planeado en conjunto. Es como un lugar completo donde vivía la gente, y hasta ahora todavía se sigue estudiando. Según la UNESCO, el corazón del Neolítico de Orkney es un gran paisaje cultural que muestra claramente cómo vivía la gente hace 5000 años. Lo entenderás mejor cuando mires cada parte y cómo estaban conectados entre sí.
Por ejemplo, Skara Brae es una de las viviendas antiguas mejor conservadas. En el norte de Europa hay casas hechas de piedra. Hay pasillos que están conectados entre sí y hay muebles incorporados en el interior. Es como una comunidad completa preservada. Después, Mae Sho. Es una tumba con un diseño sumamente preciso. Durante la noche más larga del año, el sol sale y la luz entra exactamente en la habitación. Eso significa que fue planeado según el movimiento del sol. Tiene que ver con el cielo. También están las piedras erguidas de Stennis. Es un ejemplo temprano de un monumento Henge. Y el anillo de Brodgar, un enorme círculo de piedra con un diámetro de unos 130 metros y todavía está rodeado por un canal excavado. Si juntas todo, verás que esto no es solo un proyecto, se necesita un esfuerzo de diferentes tipos aquí. Skara Brae para la vida cotidiana, Mae Sho para entierros y alineación, Stennis y Brodgar para ceremonias y la organización adecuada del lugar. Todo esto muestra que la gente de antes sabía cómo organizar a muchas personas y tenían un plan claro, no solo en la construcción, sino que también tenía un significado. Y recuerda, esto está en la parte norte de Gran Bretaña. Está lejos de los centros conocidos del mundo antiguo, pero aquí pudieron construir un gran lugar para ceremonias. Antes de que otros imperios europeos se hicieran famosos, aquí todo se vuelve misterioso. ¿Cómo trabajan juntas estas estructuras? ¿Por qué las hicieron aquí? ¿Cómo unieron todo en un solo sistema? Ya se ha descubierto mucho, pero todavía no todo está claro. Pero no dejaron ningún escrito que explique todo. Por eso la historia todavía se está armando poco a poco. Además, según Historic Environment Scotland, hay una zona aún más amplia que se está estudiando alrededor. Esto incluye el Nest of Brodgar, que se encuentra entre el anillo de Brodgar y las piedras erguidas de Stennis. Esto muestra que no son solo monumentos separados, todos están conectados. Y solo en su construcción ya se necesitaba un gran esfuerzo. Eso significa que invirtieron muchísimo tiempo y esfuerzo en cosas que no solo eran prácticas, sino que tenían un significado más profundo. Y eso es lo más interesante. Una sociedad entera que invirtió un esfuerzo enorme en un sistema que hasta ahora todavía no entendemos completamente. Un lugar que se ve casi completo, pero falta la explicación. Todavía están ahí los monumentos. Todavía está ahí la disposición del lugar. Se puede ver claramente la habilidad con la que fue construido. Pero la forma de pensar de las personas que hicieron esto todavía no la entendemos completamente. Es como si faltara una pieza en la historia. Ahora vamos al número 2, Poverty Point en Luisiana. Este es uno de los proyectos antiguos más impresionantes, hecho por personas que a menudo son subestimadas. El lugar tiene más de 400 acres de extensión y está en una zona elevada cerca de la llanura de inundación del Mississippi. Según el Servicio de Parques Nacionales, se utilizó entre el 1700 y el 1100 a.C., y lo más sorprendente es que no fue construido por un gran líder o gobierno. Tampoco tenían herramientas modernas. Solo eran una comunidad que cazaba animales, pescaba y recolectaba alimentos. Pero aún así, lograron realizar un proyecto enorme. En el centro del lugar se pueden ver 5 montículos, 6 secciones de tierra curvas consecutivas y una gran plaza central. Se estima que son alrededor de 53 millones de metros cúbicos. Fueron trasladados para construir esto. Eso significa que no fue un proyecto pequeño. Es una de las obras de tierra más grandes. Hay curvas con espacios iguales y los montículos no son iguales. Tienen diferentes tamaños y usos. Eso significa que todo está planeado. No es solo un lugar que se usa de vez en cuando. Había personas que vivían aquí, trabajaban y regresaban al mismo lugar una y otra vez durante muchas generaciones. Aunque solo usaron tierra, era tan grande que necesitaban un buen plan. Y esto es parte de una gran red que se extiende por cientos de millas. Según el Servicio de Parques Nacionales, eso significa que no es solo un lugar aislado, es un centro donde se reúnen personas, productos e ideas. Pero aunque exista esta red, todavía no responde la pregunta más importante: ¿por qué tiene este diseño? ¿Y cómo organizaron un proyecto tan grande? Según el Servicio de Parques Nacionales, sabemos cómo se ve y cómo se hizo, pero todavía no está claro por qué. Los investigadores pueden estudiar los objetos desenterrados, los restos de comida y los artículos provenientes del comercio. Pueden estimar cuánta dedicación se invirtió, pero aún así hay algo que sigue sin estar claro. ¿Por qué este diseño? ¿Por qué tienen esta forma las curvas? ¿Por qué esta disposición? ¿Y por qué lo hicieron justo aquí?
Todavía no hay una respuesta exacta, y esa es la razón por la que Poverty Point es misterioso. La evidencia física es clara, pero la verdadera razón detrás de esto parece que sigue oculta. Además, según el Servicio de Parques Nacionales, menos del 1% de todo el sitio ha sido perturbado o excavado. Eso significa que casi todas las evidencias restantes siguen intactas, y aún hay mucho por descubrir. Sabemos que esto era un asentamiento, un lugar para ceremonias y parte de una gran red comercial. También sabemos que se necesitó un esfuerzo enorme para construirlo, pero la pregunta más importante es, ¿qué significa toda su disposición? Aún no está claro. No hay grandes estatuas, no hay ninguna explicación escrita, no hay un templo de piedra que sea fácil de interpretar. En su lugar, quedó un diseño enorme en la tierra. Y ahí es donde vemos lo avanzados que eran los antiguos habitantes de Norteamérica. Un proyecto que es a la vez claro y misterioso. Ahora vamos al número 1, Baalbek, en Líbano. Es uno de los sitios de construcción de la antigüedad más impresionantes del mundo. Combina la arquitectura romana y el uso masivo de piedra. Según la UNESCO, Baalbek es un santuario enorme que fue construido durante más de 200 años al pie de las montañas Anti-Líbano en el valle de Bekaa. En su época fue uno de los sitios religiosos más importantes del mundo romano. Aquí se pueden encontrar los templos de Júpiter, Baco, Venus y Mercurio. Pero el más famoso es el llamado Trilitón. Son 3 piedras enormes que forman parte de los cimientos del templo de Júpiter. Y no solo son grandes, es una de las piedras más grandes utilizadas en la construcción en todo el mundo antiguo. El templo mismo está rodeado de columnas que alcanzan hasta 20 metros de altura. Pero lo más sorprendente es el tamaño de las piedras en la base. Incluso se ha descubierto en la cantera una piedra aún más grande que se estima pesa casi 1.600 toneladas, imagínate eso. Una sola piedra así de pesada. Y hasta ahora todavía se sigue discutiendo cómo lograron hacerlo. Pero el verdadero misterio de Baalbek no es quién lo hizo, sino cómo lograron mover, levantar y ensamblar piedras tan enormes con tanta precisión. La UNESCO dice claramente que Baalbek alcanzó su apogeo durante la época de los romanos. Y según los estudios mencionados por The New Yorker, el templo de Júpiter realmente fue construido por los romanos en diferentes épocas a partir de finales del siglo I a.C. Eso significa que sabemos quién lo hizo, sabemos cuándo. Pero aquí es donde comienza la verdadera pregunta, porque incluso los arqueólogos todavía están confundidos por una cosa. No solo son enormes las piedras, sino que parecen demasiado grandes para lo que se necesitaba, como si no fuera práctico. Así que la pregunta es, ¿por qué hicieron algo tan grande? No era necesario, pero aún así lo hicieron. Y no solo eso, hay otro gran problema. ¿Cómo movieron las piedras? La cantera de donde las sacaron está cerca del sitio, y el lugar está un poco más alto. Eso significa que posiblemente era más fácil deslizarlo hacia abajo, pero aún así, mover una piedra que pesa cientos de toneladas y a veces más de 1000 requiere un plan muy bien elaborado. Según la institución Smithsonian, incluso hay algunas piedras que simplemente dejaron en la cantera porque eran demasiado grandes y ya no podían moverlas. Eso significa que incluso ellos mismos tenían límites. Así que el misterio de Baalbek no se trata de quién lo hizo o si esto es real. Sabemos la respuesta a eso. Lo que aún no está claro es el proceso exacto y, sobre todo, la razón por la que eligieron hacerlas de ese tamaño tan enorme. Además, esto no es solo una simple construcción romana. Según la UNESCO, fue construido sobre estructuras mucho más antiguas. Eso significa que el lugar tiene una historia mucho más antigua. Aquí se mezclaron la arquitectura romana, la tradición local y la antigua religión de la región. Aquí la gente adoraba a lo que se llama la versión romanizada de la tríada helopolitana, pero incluso antes de que llegaran los romanos, este lugar ya era sagrado. Por eso, Baalbek no es solo un proyecto de construcción, es un lugar donde se unieron las antiguas creencias, la cultura local y la ambición del Imperio Romano. Y aunque la evidencia está completa, todo está ahí. Pero ¿por qué es tan grande? Ahí es donde Baalbek se convierte en un misterio.